Vamos al espacio de la entrevista en Noticiero Hechos. Hoy tenemos de invitado al infectólogo Mario Gamero, y es que hay bastantes temas que abordar en torno a la pandemia del COVID-19, orientación también desde el punto de expertos referente a cómo atender esta emergencia, por ejemplo, dudas que se tienen también por parte de la población y también cómo se está manejando la cuarentena son parte de los temas que vamos a tratar esta tarde. Doctor, bienvenido a Noticiero Hechos. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estamos para dar un poquitito de la actualización de lo que es la enfermedad que en estos momentos pues, nos está dando tanto problema a nivel mundial. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos en este espacio para aclarar estas dudas que le pueden surgir a cualquier persona. Hemos sobrepasado ya los 1000 casos positivos confirmados hasta el momento. Doctor, ¿cuál es su lectura de cómo se está manejando esta situación, de cómo se ha ido incrementando gradualmente también la cantidad de pruebas, de la cantidad de casos que resultan positivos pero que también están asintomáticos? Sí. Es lógico pensar que si aumentamos la cantidad de pruebas a nivel de población, el número de casos cada vez vamos a encontrar más, puesto que en algún momento se dio un acúmulo de personas por diferentes motivos en las carreteras, en las calles, le perdieron el miedo un poco a lo que es la enfermedad. Y de alguna manera esto ha venido pues a hacer contagios importantes en la población. De tal manera que una de las estrategias para tener en control un poco la epidemia o la pandemia es hacer pruebas en forma masiva, como realmente se está haciendo aquí en nuestro país, entre 2.500 y 3.000 pruebas diarias. Y eso nos da la oportunidad de obtener mayor cantidad de personas infectadas y a su vez los equipos de epidemiología tendrían en estos momentos que estar, o tienen más bien un buen trabajo de estar localizando y aislando este tipo de personas, y a la vez la que necesita cuarentena pues la va a hacer, se lo van a poner en cuarentena. Y por otro lado, aplanar la curva en el sentido de que la cantidad de personas que van a enfermar va a ser porque probablemente nos infectemos todos. Todo el mundo va a ser infectado por esta enfermedad, pero lo que se hace es retrasar la sobrecarga de trabajo que van a tener los hospitales, como se están viendo en estos momentos en otros países, en los cuales ya no se puede de alguna manera dar cabida a tanto paciente grave. Entonces una cosa importantísima es la cuarentena y es a la vez la cantidad de pruebas que se están realizando. Son estrategias que son muy buenas, que van a llegar a un momento en que tendremos que alcanzar, digamos, la parte alta de la curva, y de esta manera pues dar oportunidad a todo el sistema de salud o a los hospitales para que no se sobrecargue el trabajo y no se llene de tanto paciente grave que amerita ingreso. Desde su punto de vista, ¿por qué esas decisiones que toma el Ejecutivo, el gobierno, es con base a decretos que se van aprobando desde el Ejecutivo, desde la Asamblea Legislativa, fuera de todo ese debate político que se genera, doctor, desde el punto de vista médico? ¿Se debe continuar o no con la cuarentena, más ahora que se están incrementando los casos locales? ¿Qué puede decir sobre eso? Claro, la cantidad de casos es un índice muy importante que se están demostrando en la población, porque es uno de los requisitos. Hay 6 requisitos que la Organización Mundial de la Salud ha dado a nivel internacional para parar una cuarentena. Y dentro de ellos es precisamente la disminución del número de casos que se encuentran dentro de la población. Y existen otros puntos importantes, los cuales deben de ser tomados por cada país. Pero volviendo a la pregunta, en nuestro medio sí es importante que sea una cuarentena todavía no cortada, porque ya se sabe y se ha visto, todo el mundo se habrá dado cuenta, que en los países en donde se ha logrado cortar un poco la cuarentena e inician las labores, hay un repunte de casos, los cuales no parecen beneficiar pues a la salud de la población. De tal manera pues que aquí, saliendo de todo tipo de conflicto político, lo que sea, la recomendación es que mientras esto permanezca activo, mientras los casos estén aumentando, va a llegar un momento en que
podrían afectar a personalidades importantes de este país, y yo creo que tal vez en este momento sí se va a poder emitir una cuarentena urgente, pero la verdad es de que la gente, por otro lado, pues tiene su derecho a trabajar. Eso tiene que hacerse nuevamente, como le menciono en estos momentos, de una manera muy bien planificada, para cuando se inicie, o para más bien cuando se inicien las labores a nivel nacional, en primer lugar de una manera ordenada. Bueno, las personas arriba de 60 años, las personas en riesgo, guardando el distanciamiento social, utilizando las mascarillas y todas las recomendaciones que se han dado, deben de entrar, digamos, a este pool de medidas que van a sostener un poco el retraso de la enfermedad a nivel global y a nivel, digamos, poblacional en grandes cantidades. Es decir, doctor, que se debe continuar con las medidas que se tienen hasta este momento, bueno, con el distanciamiento social y todo esto que se ha impulsado. Todas esas medidas tienen que persistir. De alguna manera esto está deteniendo esa avalancha de casos que ustedes están viendo a nivel internacional. De alguna manera esto lo está haciendo aplanar y está dando el tiempo para que algunos hospitales sean reconstruidos, para que algunas instituciones sean completamente equipadas, y darle de una vez ya el espacio cuando se amerite el aparecimiento de estos casos, pero que sea de una forma progresiva, no en una forma abrupta, porque de esta manera, pues lógicamente, se sale fuera de control del sistema de salud. Claro. Doctor, ¿los miembros de la Asociación de Infectología de El Salvador están participando de forma activa en esta estrategia para definir precisamente cuáles son esas medidas que deberíamos de tomar para evitar el contagio de COVID? Sí, quizás a nivel de colegio médico existen diferentes comités, los cuales unos están encargados en prevención, otros están encargados en tratamiento y otros están encargados en ver cómo va esta progresión de la enfermedad en nuestro país. De alguna manera todos ellos y todas las entidades que comprenden el colegio médico estamos poniendo un granito de arena para de alguna manera colaborar y dar algún tipo de sugerencias en el sentido de que esto tiene que pasar definitivamente. Pero yo quiero volver otra vez a recalcar que todos nos vamos a enfermar. Creo que no va a haber persona que se escape de esto. Lo vamos a hacer de una manera progresiva en el transcurso del año, pero la mayoría de la población va a salir afectada. Lógicamente que el 80% no va a tener sintomatología o va a ser un simple catarro el que le va a dar, pero va a salir afectada. Eso es lo que se menciona pues en todos lados. Es decir, doctor, que la cuarentena o las medidas que tenemos, lo que está haciendo es dando tiempo para preparar al sistema de salud ante posiblemente que los casos se disparen o incrementen aún más y no se pueda tener espacio, así como ha ocurrido en otros países, por ejemplo. Sí, definitivamente, pues es parte de eso, ¿verdad? Es parte. Se está dando tiempo, pero a la vez también son recomendaciones muy positivas para la población, para que no se someta a esa cantidad de gente que cuando pierde el miedo sale a la calle y se infecta. O sea, entre más sale uno a la calle, la posibilidad de infectar y de mayor cantidad de casos es directamente proporcional. De tal manera pues que hay que evitar la aglomeración de personas, el inicio de trabajo que está pidiéndose en estos momentos tiene que ser gradual, tiene que ser de una manera medida y con muchas estrategias para lograr este objetivo de no contaminar tanto el país. Doctor, yo creo que a todos nos impacta esta afirmación que usted hacía cuando nos dice todos nos vamos a enfermar, muy probablemente en el transcurso de este año. Ahora, ¿existe la posibilidad de que nosotros minimicemos los síntomas o que estemos de alguna forma más preparados, que podamos adquirir algún tipo de defensas? Porque entiendo que lo que ocurre, y bueno, en muchos casos usted lo decía, son asintomáticos, en realidad ni se les nota o se les va a notar como una simple gripe, sí. Pero sí hay casos que llegan a complicarse al grado de una neumonía, estos casos que necesitan un respirador artificial y que obviamente están ocupando las unidades de cuidados intensivos. ¿Hay alguna forma en la que nosotros podamos minimizar, digamos, esa forma en la que nos vamos a contagiar? Sí, eso es precisamente lo que hemos estado, digamos, platicando, y es la cuarentena, que es sumamente importante. Yo no estoy, tal vez no estaría muy de acuerdo con que esto se prolongara
agosto, septiembre, pero de alguna manera el comercio tiene que iniciar sus labores, pero lo tiene que hacer de una manera muy medida, muy estratégica, súper estratégica, porque para que nosotros tengamos la vacuna, que sería la mejor medida, podría retrasarse demasiado, o sea, ni en año y medio probablemente, y algunas casas están diciendo que en un año puede estar la vacuna. Pero, en primer lugar, nuestra vida cambió totalmente. Nosotros ya, nuestra vida no va a ser la misma de abrazos, de besos, de todo tipo de, digamos, de contacto con las personas, sino que vamos a tener que estar siempre con el distanciamiento social. Tenemos que estar siempre con la mascarilla puesta, porque en el transcurso del año, vuelvo a repetir, alguien va a estar enfermo de una manera asintomática, se acerca a usted y como no lo ve enfermo, puede uno perder, digamos, el miedo, quitarse la mascarilla y ser contaminado. El distanciamiento social es importante, la mascarilla es importante, las medidas higiénicas en casa, el lavado de manos, el no tocarse la cara, los ojos, etcétera. Todas esas recomendaciones que se han dado son sumamente importantes, ¿verdad? Debemos de tenerlas y de alguna manera, pues, esto se tendrá a aplanar, ¿verdad? No a disminuir, a aplanar, porque ese sería el objetivo de estas estrategias de cuarentena y Doctor, de pruebas pero las masivas. Complicaciones del COVID-19 es mi pregunta y la reitero, porque si todos nos vamos a contagiar en algún momento, pues bueno, a todos nos va a llegar a dar coronavirus, pero ¿existe alguna posibilidad de que nosotros, pues sí, no tengamos que llegar a una unidad de cuidados intensivos, por ejemplo? Bueno, se ha mencionado últimamente que existen, que la cepa del virus que salió de Wuhan probablemente ya no sea la misma en estos momentos, ha mutado. Y eso explica en determinados momentos por qué algunos países han salido tan fuertemente afectados y por qué otros países no han sido tan fuertemente afectados. De tal manera que yo esperaría que la cepa que nos ha dado a nosotros aquí, que nos ha caído, no alcance esas proporciones tan bíblicas, tan duras que ha sido en otros países. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer nada más, pues como le menciono, es guardar todas las medidas, porque no hay ningún medicamento profiláctico, no hay ninguna inyección profiláctica, no hay nada profiláctico en estos momentos para evitar que nos dé la enfermedad. Y nuestro sistema inmunológico, de acuerdo a cómo responda, ese va a ser precisamente la mejor garantía que vamos a tener de salud. Porque recordémonos que las personas diabéticas, las personas que fuman, los pacientes que padecen de problemas cardiovasculares e hipertensión son los grupos de riesgo los que están más expuestos a tener la enfermedad más grave. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico está definitivamente muy decaído, muy disminuido, y esto es una enfermedad de base totalmente inmunológica. Lógicamente ahí es bien difícil, excepto pues como le menciono, que la vacuna la podamos obtener de la manera más rápida. Doctor, de acuerdo a la experiencia que se ha tenido con otros países y se ve en los medios de comunicación internacional, o se miraba, por ejemplo, o por lo menos en Europa, que eran o son las personas más afectadas los adultos mayores o los de la tercera edad. Sin embargo, aquí en El Salvador, de acuerdo a los datos y la tabla y estadísticas que muestra el gobierno, son los adultos jóvenes. Son los adultos jóvenes que han reportado, por lo menos están despuntando los casos de 20 a 39 años, según la información oficial. También recomendaciones en ese tema para la población, a no confiarse también, porque en muchas ocasiones se cree o se piensa o se tiene mitos, si es de determinada edad, bueno, no le va a dar la enfermedad, si no tiene padecimientos previos, como lo que usted mencionaba, los cuadros clínicos y el sistema que se tiene, posiblemente la enfermedad no le impacte con mayor fuerza. Exactamente. Se ha descrito a través de todo lo que es la pandemia, porque cada vez va encontrando unas cosas nuevas. Antes se decía que los niños pequeños no adolecían de la enfermedad, y en estos momentos, como ustedes saben, se está describiendo un síndrome muy importante en niños y muchas veces mortal, ¿verdad? Entonces estábamos atenidos de que los niños no. Luego que los jóvenes tampoco se enfermaban graves porque los jóvenes tenían muchas defensas y los jóvenes tenían... Pero aquí hay un factor muy importante, que la persona joven creo que pierde un poco el miedo a la enfermedad. O sea, ha hasta cierto punto desatendido un poco este tipo de indicaciones, y de alguna manera el joven está siendo en estos momentos afectado. En nuestro país ha sucedido ese fenómeno, que realmente mucho joven ha salido infectado. De tal manera pues que los niños pequeños, en estos momentos ya con un síndrome especial, no nuevo, pero conocido anteriormente, pero que se ha reactivado
en este momento, y luego los jóvenes están siendo afectados y la mortalidad en ellos viene siendo casi similar a la mortalidad de una persona adulta o de una persona con riesgo. De tal manera pues que es importante, y aquí es un llamado a la juventud, que no se someta y no vaya a perder ese miedo a la enfermedad, porque puede salir tan afectado y tan mortal la situación que no va a haber retroceso en su actuación. De tal manera pues que es importante que sigan todos los consejos emitidos a través del Ministerio de Salud y todo el gobierno, ¿verdad? Doctor, ¿cuáles son los elementos fundamentales que no nos deberían faltar para protegernos y no contagiarnos de COVID-19? Porque mucho se ha hablado, por ejemplo, y de hecho es obligatorio el uso de la mascarilla cada vez que salimos, si es que no tenemos distanciamiento social con una persona, pero también hay quienes están utilizando los guantes, por ejemplo. Me gustaría que nos hable de qué es lo que sí debemos utilizar y qué es lo que mejor no deberíamos utilizar. Sí, bueno, básico, es el lavado de manos continuo, y básico también es el alcohol gel, hay que andarlo a la mano. Son medidas sumamente importantes porque cada vez que tocamos alguna superficie, cada vez que tocamos una manecilla, cada vez que nos prestan un lapicero y escribimos, y cada vez que manejamos monedas o billetes, ¿verdad? Lógicamente podemos tener la posibilidad en estos momentos, ya que la población está ya infectada en buena cantidad, todo esto puede ser factor desencadenante de una enfermedad. Entonces, el lavado de manos, el alcohol gel y la mascarilla, que es sumamente importante, y en los sitios en donde se trabaja ya con la enfermedad, una buena mascarilla N95 con una máscara facial protectora, y de alguna manera pues con todo el equipo necesario para la atención, pero eso ya para aquellos que están atendiendo pacientes en los hospitales. Pero para la población en general, las mascarillas son sumamente importantes, el lavado de manos, el alcohol gel, y los guantes no son tan importantes excepto en aquellas personas que están manejando, digamos, desechos, basura, etcétera. Eso sí, pero también el guante tiene el peligro de que si la persona no sabe cómo quitárselo, o si está utilizando y está tocando basura o contaminándose, y de una manera se toca la cara o se toca cualquier parte del cuerpo, pues lógicamente tiene más facilidad de infectarse. Entonces el guante no es tan recomendable para tenerlo en forma generalizada, ¿verdad? Solo excepto algunos casos. ¿Los lentes, doctor, son necesarios? Los lentes sí son importantes. Los lentes son porque ya se ha demostrado que por la vía de entrada también a nivel del sistema respiratorio es a través de los ojos. Cuando uno a veces utiliza unas gotas para los ojos, a veces siente lo amargo en la faringe, en la garganta, ¿verdad? Entonces hay una comunicación directa al sistema respiratorio en cuanto pues a una contaminación ocular, definitivamente. También se recomienda, doctor, a la población, aparte de todos estos instrumentos, la toma de vitaminas, por ejemplo, para reforzar sus defensas, ¿está dentro de estas recomendaciones? Bueno, en realidad eso podría ser hasta cierto punto un poquito de placebo y mental, ¿verdad? Porque realmente las vitaminas sí nos pueden dar un poco más de energía, nos pueden suplir algunas necesidades de vitamina A, por ejemplo, vitamina C, que se ha dicho tanto que protegen para problemas respiratorios, pero en realidad que no nos desvíe mucho este tipo o que no nos haga confiar que porque tomando vitaminas no nos va a pasar nada. Claro, puede ser un ayudante, un coayudante para tener un mejor estado de salud, pero no necesariamente para esta enfermedad, ¿verdad? Porque ya les mencionaba, es puramente inmunológico todo el proceso que tenemos, tanto en niños pequeños como en adultos. Doctor, en algunos países se habla de la estrategia de inmunidad colectiva. Me gustaría que nos explique de qué se trata y que nos hable también un poco de los pros y los contra. Sí, si por ejemplo existe un criterio en el cual no se restringe, por ejemplo en Suecia no se restringe la salida de personas a eventos particulares, porque de esta manera la idea es que se pongan en contacto con todos los enfermos y de esta manera adquirir una inmunidad. Y como teniendo en cuenta que el 80% de personas se va a quedar con la forma más leve, lógicamente ellos, como ya están infectados, al platicar con una persona que sea no inmune, es decir, que no tenga defensas, de esta manera es una inmunidad como de rebaño, porque yo voy a platicar, yo enfermé del COVID, voy a platicar con una persona que es susceptible a la enfermedad, pero no le voy a pasar la enfermedad porque ya me contaminé, ya tuve la oportunidad de contaminarme en el ambiente. Entonces esos son criterios también bastante
digamos, hasta cierto punto lógicos para quienes tienen un sistema de salud tan brillante como algunos países en el mundo, en donde las personas tienen un orden, tienen una disciplina y tienen una educación en salud súper elevada. Pero de alguna manera algunas recomendaciones tal vez no están muy encuadradas en nuestro medio y no sería muy ideal tratar de incrustar políticas de salud tan así, porque nuestra población probablemente no está del todo preparada en atender este tipo de indicaciones. Por tal razón, pienso que es mejor que sigamos en el sentido que va la situación en nuestro país. Doctor, también hay preguntas a través de redes sociales, gracias a las personas que están en sintonía y nosotros. Nos hacen un comentario, por ejemplo, en las redes también se habla de remedios caseros, que hay muchas publicaciones de que se hace orientación sin saber de dónde viene esta información, también orientar a la gente en torno a estos temas o información sin verificar que se difunde también y muchas personas la tienen a poner en práctica. Sí, como asociación de infectología hemos tratado ese punto y quiero hacer voz de todo lo que ellos han mencionado a través de algunas pláticas, y es que no pongamos atención de todo lo que aparece en las redes sociales porque pueden engañar. Algunas documentaciones son falsas, algunas aseveraciones son falsas de que se trata el COVID con una tableta de un medicamento X y un poco de antigripales y todo, y lógicamente esto confunde a la población, porque todo el paciente que se va a complicar no depende de un medicamento antiinflamatorio. Si bien es cierto que algunos procesos o algunos medicamentos antiinflamatorios podrían ser utilizados solamente para bajar la temperatura y realizar un poco de antiinflamación, eso no es la cura ni es prevención de la enfermedad. La enfermedad, cuando se desarrolla, es una enfermedad severa, multisistémica, afecta muchos órganos en nuestra economía, de tal manera pues que no debemos de atender este tipo de propaganda que hasta cierto punto hacen con información falsa, que no es adecuada, sin base científica y sin comprobación a través de una estadística que me diga, mire, aquí están todos estos pacientes, mi artículo ya lo publiqué en tal revista y me la aceptaron y me dieron el ok. Hasta ahí en ese momento puedo yo estar tranquilo de que las recomendaciones que me van a dar son las adecuadas. Pero de otra manera, por favor, no estemos atendiendo a este tipo de llamadas y tratamientos, porque lógicamente podemos confundir a la población y la población se va a atener a estas cosas y puede agravar sin tener ninguna mejoría. Y es que hemos ido viendo, doctor, y usted lo mencionaba, parece que este virus de alguna forma ha ido variando, de repente se nos da a conocer pues nuevos síntomas que se están presentando en los pacientes positivos. El tratamiento también parece que se ha ido probando y poco a poco se ha ido encontrando unos que funcionan más que otros. ¿Cuál es el más efectivo en este momento? Sí, están apareciendo muchos artículos y dentro de los cuales inicialmente aprobaban y aseguraban de que la hidroxiquinolina era adecuada, un medicamento utilizado antimalárico como la cloroquina, que eran adecuados para el tratamiento de la enfermedad, pero poco a poco se ha ido desvirtuando un poco esto porque en algunos pacientes cardíacos puede producir algún tipo de efectos secundarios graves. Luego algunos antivirales como utilizados para el VIH, como el lopinavir, ritonavir, el remdesivir, flavivir y varias otras cosas que están apareciendo, las cuales están recomendándose hasta en artículos en forma combinada. Por ejemplo, lopinavir, ritonavir, junto con remdesivir o junto con otro medicamento interferón, por ejemplo, interferón alfa, que es tan caro y tan difícil de obtener, etc. O sea, las mejores combinaciones están apareciendo en estos momentos. Sin embargo, este es un proceso de investigación que va de camino. O sea, no hay nada 100% definitivo que nos vaya a dar un resultado total y digan, este medicamento paró el 70 o el 80% de enfermos graves. Todavía no tenemos esos datos, solo tenemos las anécdotas, tenemos los artículos, pero que son de alguna información médica. Pero no necesariamente significa de que con eso se ha descubierto, digamos, la bola de cristal que va a eliminar este problema y que va a curar totalmente a los pacientes.
Doctor, aquí en El Salvador, algunas municipalidades, por ejemplo, u otras organizaciones han instalado puntos que se llaman popularmente procesos de sanitización, así se les conoce popularmente. Pero ¿qué tan efectivo es esto? Porque se ponen a rociar los vehículos, se ponen a rociar a las personas también, la ropa, los zapatos, pero ¿es efectivo esto, doctor? Bueno, según la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, no es muy efectivo el hecho de pasar debajo de una cascada de este tipo de spray, porque no se sabe en primer lugar qué tipo de medicamentos o qué tipo de químicos están utilizando para las personas que tienen problemas respiratorios o asmáticos o que son hiperalergénicos o hiperreactivos, pueden responder de una manera diferente y enfermar con eso. No se ha encontrado también la efectividad de este tipo de procedimiento, por lo tanto no le veo o no le vemos, digamos, el gran beneficio. Pero sí, lo que sí es importante es, por ejemplo, el entrar a una empresa, el entrar a la casa de uno y poner lejía para sanitizar los zapatos, para limpiar los zapatos, porque de esta manera sí puede entrar uno a su cuarto, puede entrar uno a subir los pies a la cama, etcétera, etcétera, y puede haber una contaminación interna, de tal manera pues que es aconsejable que hagamos este tipo de práctica al entrar a cualquier sitio, específicamente en nuestra casa, para evitar pues llevar el virus. Ahora, en cuanto a lo que es rociar también los carros, las llantas y todo eso, en parte podría mejorar un poco, digamos, la contaminación externa de la calle. Pero quiero nada más mencionarles algo a ustedes, y es que, por ejemplo, en algunos países, y en Wuhan pasó eso, en China, eran camiones enteros como de esos que riegan pipa, tirando en una gran cantidad de spray en todas las carreteras, o sea, enorme cantidad de spray tiraban a las ciudades en el sentido de que con el fin de eliminar el virus de la calle. Entonces, ellos tienen la mejor experiencia, ellos tienen la mejor, digamos, actuación en este sentido, y ellos lo hicieron, pues, o sea, en Wuhan lo hicieron a través de una gran cantidad y una sanitización masiva de todas las carreteras. Pero eso de pasar debajo de una pilita con spray o una de esas mangueritas con spray, pues no parece ser con muy buen resultado para protegernos de la enfermedad. Muy importante toda la información que nos comparte, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación y espero que tengan todos muy buenas tardes. Gracias, doctor. Vamos a un corte y ya regresamos.